¿Cuál ha sido la peor cosa que te ha dicho tu hija? Mi hija Malia, que siempre ha sido un angelito, y apenas tiene 9 años, un día tomó unas tijeras y destrozó el vestido de novia que su hermana había hecho a mano. Desperté con Lee llorando en su cuarto, abrazando los restos de ese vestido con el que soñaba casarse. Había pasado 6 meses diseñándolo y cosiéndolo sola. Le puso pedrería cosida a mano y pensaba empezar su propio negocio de vestidos de novia después de la boda. Cuando encontré a Malia en su cuarto, estaba sentada en la cama y las tijeras seguían ahí, sobre el escritorio. ¿Tú hiciste esto? Le pregunté sin poder creer lo que veía. Ella solo asintió, sin soltar palabras sobre sus motivos. Siempre se quisieron muchísimo. A pesar de la diferencia de edad, incluso Malia ayudó a Lee a pegarle cristales al vestido, y cada rato le decía a todos lo hermosa que se iba a ver. Pero lo único que Malia repetía era, no quiero que se case. Pasé la mañana tratando de ver si había alguna forma de ayudar a Lee, pero el vestido realmente no tenía arreglo posible. Esa misma tarde, llegó Wade, el prometido de Lee, con un vestido de repuesto que consiguió como por arte de magia, como si fuera un héroe. Pero se me hizo raro lo rápido que consiguió el vestido justo de la talla exacta. Esa noche, mientras Lee se arreglaba en el hotel con sus amigas, me senté con Malia para intentar entender qué pasaba. ¿Te pone triste que Lee se vaya a vivir a otro lado? Le pregunté bajito. Ella negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué lo hiciste, mi amor? Malia bajó la mirada y muy despacito me dijo, Wade es grosero con Lee cuando no estás. Le pregunté a qué se refería, pero solo me contestó. La hace llorar y le dice que no le cuente a nadie. Malia solo tenía 9 años. No podía explicarse bien, pero escuché algo en su voz que me puso en alerta. Me metí al cuarto de Lee mientras ella no estaba, casi con culpa, pero necesitaba saber la verdad. En su diario, las últimas páginas ya no eran tan felices como antes. Wade dice que me estoy poniendo gorda antes de la boda. A Wade no le gustó que fuera a comer con mis compañeros. Wade piensa que mi vestido se ve horrible, pero para mí tiene un gran valor. Vi muchas entradas, hasta de hace 6 meses, donde cada vez la veía más controlada, más aislada, recibiendo solo críticas. Llamé a Rachel, la mejor amiga de Lee, que ni siquiera estaba invitada a la boda, y nunca supe por qué. He estado bien preocupada por ella, me dijo Rachel. Wade ya no la deja juntarse con nosotras. Dice que somos una mala influencia. También me contó que el mes pasado le vio moretones en la muñeca, pero Lee dijo que se había atorado con la puerta del carro. Seguí buscando respuestas y di con el iPad de Malia, donde encontré videos que había grabado. Había uno de la semana pasada, donde se veía a Wade en la cocina mientras yo trabajaba. Le decía a Lee que su vestido parecía basura y que la iba a humillar si se lo ponía en la boda. Lee lloraba, tratando de defenderse. Me esforcé mucho en esto, le dijo. Ese es el problema, contestó Wade. Te importa más ese vestido tonto que yo. Todo lo grabó Malia escondida detrás de la puerta, y se llegó a escuchar su pequeño suspiro cuando Wade agarró a Lee del brazo. Revisando más cosas, encontré en el cuarto de Malia un cuaderno donde escribió. Lee estaba llorando en el baño y dijo, tengo que casarme con él o va a hacer algo malo. No quiero que se vaya. Busqué el nombre de Wade en internet, y después de leer varias páginas normales, me topé con publicaciones en redes de su exnovia, Valerie, de hace 2 años, donde mencionaba de forma indirecta que necesitó una orden de restricción y hablaba de haber sobrevivido una relación abusiva. Una publicación decía, me aisló de toda la gente que podía ayudarme, y muchas personas le comentaban dándole apoyo. Otra publicación decía, dejarlo fue lo más aterrador que hice en mi vida. Después de eso puso su cuenta privada. Temblando, intenté llamar a Lee, pero me mandaba al buzón. Su dama de honor me mandó mensaje diciendo que ya estaban en el lugar de la boda, pero que Lee se había ido con Wade hacía 1 hora, que porque necesitaban platicar solos antes de la ceremonia. Ya deberían estar tomándose fotos, pero el fotógrafo me avisó que no habían llegado. Rastreé la ubicación de Lee y vi que estaba en un motel, a 16 kilómetros de ahí, sin moverse. Me subí al coche y arranqué, marcándole una y otra vez, hasta que por fin me contestó, llorando. Mamá, tengo miedo, susurró. Dice que, si no me caso y me voy con él esta noche, va a publicar las fotos. Le pregunté cuáles fotos, pero ella lloró más fuerte. Tomó fotos mías cuando estábamos juntos. Me lleva meses amenazando con eso. Te necesito, alcanzó a decir antes de que se cortara la llamada. En cuanto pude, marqué al 911 y les di la ubicación del motel, manejando como nunca en mi vida. Cuando llegué, Wade ya no estaba, y Lee estaba con los paramédicos, con moretones en los brazos y pidiéndome perdón entre sollozos. Lleva meses amenazando contigo y con Malia. Me dice que si no me caso con él y me voy a vivir lejos, les va a hacer algo y va a publicar las fotos. Por eso Malia rompió el vestido. Sentí el alma rota mientras la abrazaba, creyendo que por fin todo había terminado. Pero Lee me apretó la mano y me dijo algo que me dejó helada. Esta noche, Wade me enseñó una foto del hermanito de su exnovia Valerie. Me dijo que haría lo mismo con Malia si intentó irme. Me empezaron a temblar las manos. Ni Lee ni yo sabíamos a dónde se había ido Wade. Solo sabíamos que Malia estaba sola en casa. Me subí al coche y arranqué. Ni siquiera pude ponerme bien el cinturón. Tenía las manos tan temblorosas que apenas podía agarrar el volante. Llamé al celular de Malia mientras salía del estacionamiento y no contestaba. No dejaba de sonar y nada. Lo volví a intentar y entró directo al buzón. Tenía el corazón a 1000 por hora, sentía que iba a vomitar. Volví a marcar al 911 y le expliqué a la persona que contestó que mi hija de 9 años estaba sola en casa y que mi exnovio, que acababa de amenazarnos, seguramente iba para allá. La operadora mantuvo la calma. Me pidió la dirección aunque yo iba hecho bala y me pasé hasta un semáforo en rojo.
Me dijo que ya había mandado una patrulla a revisar y que no colgara. Seguí marcándole a Malia desde el otro teléfono, pero nunca contestó, y en mi cabeza no paraba de dar vueltas la foto que Wade le había mostrado a Lee del hermanito de Valerie. Wade le dijo que le haría lo mismo a Malia, y ni siquiera sabemos a qué se refería, pero la cara de terror de Lee me dejó en claro que era algo muy grave. La operadora me preguntó a cuánta distancia iba, y le dije que tal vez a 15 minutos si le seguía igual. Me pidió que tuviera cuidado, pero aceleré todavía más. Al poco rato me avisó que la patrulla estaba a 3 minutos de mi casa y que me iban a llamar en cuanto llegaran. Crucé otro semáforo en rojo y a pesar de que alguien me tocó el claxon, eso ya no importaba. No podía dejar de pensar en Malia, sola en su cuarto con Wade, tal vez ya. La operadora me pasó al policía que había llegado y escuché que decía que ya estaba afuera de mi casa. Comentó que veía las luces prendidas y que la puerta principal estaba cerrada con seguro. Por el celular escuché cómo tocaba la puerta y se identificaba como policía, asegurando que era seguro abrir. Ese silencio que siguió se me hizo eterno, mientras apretaba el teléfono con tanta fuerza que me dolía la mano. De repente, oí la voz bajita de Malia diciendo que tenía miedo de abrir. El oficial le dijo su nombre, su número de placa, y le pidió que revisara por la mirilla para que viera su uniforme. Después escuché el clic de la cerradura y el oficial avisó que la puerta ya se estaba abriendo. Me confirmó que Malia estaba bien, que no tenía ningún daño, solo estaba muy asustada. Le pedí que me pasara con ella, pero él me dijo que primero tenía que revisar toda la casa para asegurarse de que todo estuviera en orden. Comentó que Malia le había dicho que alguien estuvo rondando afuera un rato antes y necesitaba checar el patio y los cuartos. Yo seguía a 10 minutos de distancia y traía las manos temblando agarradas al volante. El oficial se comprometió a quedarse con Malia hasta que yo llegara y me pidió que tratara de no preocuparme. Creo que le agradecí como 5 veces y me contestó que no había de qué, que él también era papá. Colgué y de una marqué rápido a mi vecino, Don Garner, que vive 3 casas más abajo. Don contestó casi de inmediato y le expliqué, en corto, que era una emergencia, que si podía irse a sentar a mi porche en lo que yo llegaba. Le aclaré que Malia estaba en casa, segura con el policía, pero que necesitaba a alguien de confianza cerca. Don ni preguntó nada, solo me respondió que en 2 minutos estaba ahí y que iba a estar pendiente. Saber que Don estaría ahí me calmó un poco para poder manejar sin que me temblaran tanto las manos. Seguía revisando el celular esperando una llamada de Lee, pero nada. Supuse que en el hospital todavía la estaban atendiendo y no sabía que Malia ya estaba fuera de peligro. Apenas si me paré en otro semáforo en rojo y di vuelta en mi calle lo más rápido que pude. Desde lejos alcancé a ver la patrulla en la entrada con las luces encendidas y a Don parado en el porche, con cara de angustia. Me estacioné de volada, dejé el carro abierto y corrí adentro. Malia estaba en la sala, envuelta en una cobija, y el oficial parado cerca de ella. En cuanto me vio, se levantó y se me echó encima a abrazarme tan fuerte que casi me deja sin aire. Lloraba contra mi pecho y yo solo la sostenía, diciéndole que ya estaba todo bien. El policía se presentó como el oficial Logan y me explicó que ya había revisado la casa y el jardín. Detectó huellas frescas justo debajo de la ventana del cuarto de Malia, pero no vio señales de que alguien haya intentado meterse ni había ningún peligro en ese momento. Dijo que las huellas se veían recientes, probablemente de la última hora o 2. Me dio el número de reporte, su tarjeta, y me pidió que cualquier cosa rara o si Wade llegaba a aparecer, llamara directo al 911. Volví a agradecerle y él se fue, avisando a Don afuera que ya podía regresar a su casa. Cuando la patrulla se fue, me senté en el sillón con Malia y la dejé llorar hasta que quiso hablar. Me contó que escuchó a alguien caminando fuera de su ventana justo cuando Lee y yo salimos rumbo al motel. Dijo que se asustó tanto que se escondió en el closet con su iPad, como le habíamos enseñado. Cuando oyó que me iba, le dio más miedo y se encerró en el baño. Ahí se quedó hasta que escuchó la voz de la policía tocando la puerta y llamándola. Le dije que hizo exactamente lo correcto y que me sentía súper orgullosa de que recordara el plan que practicamos. Me preguntó por Lee y si Wade iba a volver. Le dije que Lee estaba en el hospital porque la estaban revisando y que Wade ya no podía acercarse a nosotras. Saqué el celular y llamé a Lee al hospital. Contestó de inmediato y apenas le dije que Malia estaba conmigo y sana, rompió en llanto tan fuerte que apenas podía hablar. Solo repetía que era su culpa, que debió irse antes de la casa de Wade y lo sentía mucho. Fui firme y le aseguré que nada de esto era su culpa, que el único responsable era Wade. Me preguntó si Malia de verdad estaba bien y le pasé el teléfono para que pudiera oír a su hermana. Hablaron un ratito y Malia le dijo que la quería mucho y que ya estaba más tranquila. Retomé la llamada y le avisé a Lee que iba a empacar rápido una maleta y me llevaría a Malia al hospital para estar las 3 juntas. Le pareció buena idea y dijo que ahí había una persona especial que quería ayudarnos. Armé una mochilita con ropa y cepillos de dientes para Malia y para mí y salimos directo al carro. Malia no soltó mi mano ni un segundo y no decía casi nada. En el hospital, una enfermera nos llevó sin vueltas al cuarto de Lee. Ahí estaba sentada en la cama platicando con una señora de pelo castaño y corto. Al vernos, a Lee se le iluminó la mirada y Malia corrió a abrazarla con todas sus fuerzas. La señora se presentó como Charity Good. Nos explicó que era defensora de víctimas y trabajaba con personas en nuestra situación. Nos trató con mucha calma y profesionalismo, hablando con Lee como si fuera cualquier persona, sin lástima ni condescendencia. Poco a poco, vi cómo Lee empezaba a recobrar fuerzas mientras Charity le explicaba qué podíamos hacer respecto a las órdenes de protección y los trámites para denunciar formalmente. Charity nos aclaró que las leyes contra la extorsión y amenazas eran muy claras y que lo que hizo Wade era algo muy grave. Traía los papeles listos y juró que no soltaría a Lee en ningún momento. Mientras tanto, Malia se sentó al lado de Lee en la cama y no le soltó la mano. Lee solo alcanzaba a susurrarle
perdón, una y otra vez, y Malia la abrazaba repitiéndole que ya todo estaba mejor. Tocaron la puerta y entró una mujer de traje oscuro, que se presentó como la detective Diana Reardon. Fue directa y clara en todo, pero sin perder la empatía. Nos explicó que lo de las fotos privadas y la extorsión era delito grave, y que junto con las amenazas, Wade ya tenía varios cargos encima. Vi a Lee temblando mientras empezaba a declarar, pero Charity no se despegó de ella, y la detective Reardon tuvo una paciencia enorme, dejando que Lee descansara cuando lo necesitaba. Lee contó cómo durante medio año, Wade le controlaba la vida, la criticaba y la alejaba de sus amigas. Habló de las fotos que él le tomó y cómo la amenazaba con compartirlas si no se casaba con él y se iba lejos. Narró también las amenazas contra Malia y contra mí y el miedo constante en el que vivía. La detective Reardon fue apuntando todo y grabando con un aparato. Cuando Lee terminó, la detective preguntó sobre los videos que estaban en el iPad de Malia y le expliqué que los había encontrado, pero que no hice nada con ellos para que la evidencia quedara válida para el juicio. La detective se sorprendió y comentó que eso era justo lo que se debía hacer, porque muchas veces la gente, queriendo ayudar, termina echando a perder las pruebas sin querer. Organizó para que al día siguiente un perito forense, que se llamaba Jackson, recogiera el iPad y sacara una copia profesional de todo su contenido. Me entregó un recibo por el aparato y nos aseguró que lo iban a cuidar bien. Charity nos dijo que todo iba por buen camino y que estábamos haciendo lo correcto. Nos dio su tarjeta y prometió estar con Lee en cada cita en la corte y en cada reunión. Por primera vez sentí que no estábamos solos, que realmente había gente que sabía cómo ayudarnos con esto. Como 20 minutos después entró una trabajadora social del hospital y platicó con Lee sobre quedarse en observación esa noche, por los moretones y todo lo que acababa de pasar. Fue súper amable y en ningún momento hizo sentir a Lee exagerada ni frágil. Sugirió que Malia y yo nos quedáramos en la sala familiar al final del pasillo, para que estuviéramos todos juntos en vez de regresarnos a la casa. Nadie nos corrió ni nos hizo sentir como si estuviéramos de más. Después de tantos meses viendo cómo Lee se iba apagando más y más bajo el control de Wade, ese gesto de validación fue más importante de lo que puedo explicar. Saqué mi celular y le mandé mensaje a Don para agradecerle por estar al pendiente de la casa, y le pregunté si podía seguirlo haciendo en la noche. Me contestó en menos de un minuto, diciendo que con gusto ayudaría, que antes de dormir iba a salir a revisar el patio para asegurarse de que todo estuviera bien. Poder contar con un vecino así nos hizo mucho más fácil decidirnos a quedarnos en el hospital. Mientras una enfermera ayudaba a Lee y a Malia a instalarse en el cuarto, Charity se sentó conmigo en el pasillo y me explicó cómo era el proceso para obtener una orden de protección de emergencia, aclarando que podríamos tramitarla temprano en la mañana. El papeleo pedía detalles muy específicos sobre las amenazas y el patrón de abuso, pero Charity iba a ayudarle a Lee a llenarlo todo. Me dio su tarjeta personal y me aseguró que iba a ser la defensora de Lee en todo el proceso, acompañándonos a las audiencias y guiándonos con el tema legal. También me pasó su número de celular y me pidió que le hablara a cualquier hora si nos surgía una duda o necesitábamos apoyo. Desde que encontramos el vestido de novia destrozado, no había sentido tanta tranquilidad. Esta vez de verdad ya no estábamos solos en medio de esa pesadilla. Había personas que sabían, podían y querían ayudarnos de verdad. Esa noche casi no pegamos el ojo. La sala familiar tenía un sofá, cama y algunas sillas, pero la mayor parte del tiempo me la pasé sentado, bien atento. Cualquier ruidito en el pasillo me ponía de nervios. Cada paso que sonaba afuera de la puerta me aceleraba el corazón. Malia se acurrucó a mi lado en el sofá y dormía a ratos, llorando bajito aún dormida. Cerca de la medianoche me asomé por la ventanita de la puerta de Lee y la vi despierta, viendo el techo con lágrimas en la cara. Horas después seguía sin poder dormir. Veía cómo su pecho subía y bajaba muy rápido, como si batallara para respirar. Al final, ya como a las 3 de la mañana, el cansancio la venció y por fin durmió. Aproveché ese rato de silencio para anotar todo lo que había pasado ese día. Horas, nombres, lo que cada persona nos dijo, porque la detective Reardon me había insistido en que la documentación sería clave para el caso. Me dolía la mano de tanto escribir, pero seguí dándole sin parar, porque cada detalle importaba. Ya por la mañana, como a las 7, la detective Reardon me marcó al celular. Dijo que habían estado buscando a Wade, pero que no había regresado ni a su depa, ni a su trabajo, y que su coche no aparecía en los lugares donde normalmente andaba. Preguntó si Lee sabía de algún otro lugar donde podría estar. Fui a despertar a Lee y puse la llamada en altavoz. La voz se le oía ronca cuando contestó que a veces Wade se iba a casa de un amigo al otro lado de la ciudad después de discutir. Le dio la dirección a la detective. La detective Reardon le agradeció y nos explicó que había varias líneas de investigación abiertas, que había agentes vigilando tanto el depa como el trabajo de Wade, y nos insistió muy en serio en que no debíamos intentar buscarlo ni hablarle bajo ninguna circunstancia, que si él intentaba contactarnos, debíamos marcar al 911 de inmediato y no contestar ningún mensaje. Charity llegó al hospital como a las 9 cargando una carpeta llena de papeles para la orden de protección. Se sentó con Lee en la mesita de su cuarto y le ayudó a llenar cada parte con toda la información sobre las amenazas, el chantaje y todo el abuso de los últimos 6 meses. Lee tuvo que describir las fotos íntimas que Wade le tomó sin que ella estuviera de acuerdo por completo, escribir tal cual lo que él le dijo cuando la amenazó con compartirlas, y detallar cómo la fue aislando de sus amigas, cómo controlaba su ropa y hasta
hasta a dónde podía salir. Vi cómo le temblaban las manos, pero la cara la tenía tan seria como no le veía desde hacía meses. No lloró, solo fue escribiendo la verdad con claridad. Cuando terminó, firmó cada hoja con mucha decisión. Charity fue testigo, organizó todo y lo entregó. Lee salió del hospital como a las 11 con un paquete de instrucciones para el seguimiento y el dato de una terapeuta experta en violencia familiar. Decidimos que era mejor que se viniera a la casa conmigo y con Malia en lugar de volver a su depa. La pura idea de que estuviera sola en cualquier lado me revolvía el estómago. La ayudé a subirse a mi coche y se movía despacito, como si todo el cuerpo le doliera. Malia se sentó detrás y de inmediato le tomó la mano a Lee. No platicaron nada en el camino, pero Malia nunca la soltó. Ese gesto tan simple de una niña de 9 años cuidando a su hermana mayor me hizo un nudo en la garganta. Ya en la casa, antes de dejar entrar a las niñas, revisé cada puerta y ventana. Pasé por todos los cuartos, checando los closets y detrás de cada puerta. Todo estaba en orden y bien cerrado. Las huellas bajo la ventana de Malia seguían marcadas en la tierra. Les tomé varias fotos con el celular desde diferentes ángulos. Luego llamé a una empresa de seguridad para preguntar por cámaras y cerraduras más seguras. La señorita que me contestó me dijo que andaban saturadísimos, pero cuando le expliqué el motivo, me dijo que le darían prioridad a la cita y que podían enviar a alguien a primera hora al día siguiente. Le agradecí 1000 veces y le di la dirección. Jackson Choi, el perito, llegó como a las 2 para recoger el iPad de Malia. Era más joven de lo que había imaginado y tenía una manera de hablar tan tranquila que de inmediato puso a Malia en confianza. Se agachó para quedar a su altura y le explicó con detalle qué iba a hacer con el iPad. Le enseñó la bolsa de evidencias y el formato de cadena de custodia. Él la trató como si su ayuda realmente valiera. No nada más le dio el avión ni la ignoró. Malia se sintió tan tranquila que hasta le contó sobre otros videos que había grabado en las últimas semanas. Jackson se sorprendió un poco. Se le notó en los ojos, pero solo asintió y le agradeció por ser tan valiente e inteligente. Le aseguró que esos videos servirían para que Wade no lastimara a nadie más. Cuando él se fue, Malia me preguntó si había hecho lo correcto y yo la abracé fuerte, diciéndole que por supuesto que sí. Me senté con las dos en la mesa de la cocina y estuvimos platicando sobre lo que iba a pasar. Les expliqué que habría audiencias y quizá hasta un juicio, y que era muy probable que pronto arrestaran a Wade, pero que teníamos que estar preparadas porque esto podría tardar bastante. Malia preguntó si Wade sí iba a acabar en la cárcel, y le dije la verdad, aún no lo sabía. El sistema legal es complicado, pero le prometí que estábamos haciendo todo lo necesario para estar a salvo. Lee, mirando sus manos, confesó que le daba miedo lo que Wade pudiera hacer cuando se enterara de la orden de protección. Le recordé que ahora teníamos de nuestro lado a la detective Reardon, a Charity y a un montón de gente, que ya no estábamos solas en esto. Esa tarde, como a las 4, sonó el teléfono y era la detective Reardon. Avisó que ya habían localizado a Wade en casa de un amigo y que los oficiales se estaban preparando para llevárselo a declarar. Nos adelantó que casi seguro lo dejarían en libertad bajo fianza, porque así funciona el sistema. Pero la orden de protección le prohibía legalmente acercarse a Lee o a nuestra casa, y que si la rompía, aunque fuera una sola vez, lo arrestarían ahí mismo. Sentí un nudo en el estómago de solo imaginar que Wade podría estar libre y quién sabe dónde. Pero la serenidad de la detective Reardon, de alguna forma me tranquilizaba. Ella insistió en que había protocolos para protegernos y que habíamos tomado todas las medidas que correspondían. Que en cuanto Wade pasara por el proceso, nos avisaría cómo quedaban los cargos y las condiciones de la fianza. Como una hora después, el celular de Lee empezó a vibrar sobre la mesa de la cocina. Ella solo lo miraba mientras la pantalla se llenaba de mensajes, y pude ver que las manos le temblaban. Gente que había sido invitada a la boda le escribía preguntando qué había pasado, dónde estaba, si todo salía bien. Algunos mensajes eran amables y preocupados, otros sonaban entrometidos o hasta juzgones. Lee fue leyendo cada mensaje uno por uno, con las lágrimas queriéndosele salir. Se veía cada vez más pálida al ver tantas notificaciones de gente esperando una boda ese día. Charity ya nos había dicho desde el hospital que esto iba a pasar. Hasta le había escrito un mensaje sencillo para que Lee pudiera mandarlo cuando se sintiera lista, explicando que la boda se cancelaba por cuestiones personales y pidiendo privacidad. Pero Lee no tenía fuerzas todavía para eso. Prefirió apagar el teléfono y dejarlo boca abajo en la mesa. Nos fuimos a sentar las 3 a la sala, con Malia acurrucada en medio viendo una película, y yo solo pensaba que teníamos que irnos poco a poco, una hora tras otra. Esa noche, como a las 7, me marcó Rachel. Me preguntó si Lee estaba bien porque unos amigos en común le habían contado de la cancelación de la boda. Le pregunté a Lee en voz baja si quería hablar con Rachel. Ella se quedó callada mucho rato, viendo sus manos, y al final asintió despacio. Le pasé el teléfono y subí con Malia para empezar a prepararla para dormir. Cuando bajé, 20 minutos después, Lee seguía hablando por teléfono, pero ya se veía diferente. Lloraba, claro, pero también se le notaba una pequeña sonrisa, la primera de verdad que le veía en días. Cuando colgó, me abrazó fuerte y me dijo que Rachel vendría en la mañana, y que estaba arrepentida de todo lo que Wade hizo para alejarla de sus amigas. Al día siguiente, Rachel llegó a las 9 de la mañana, con café y bagels de ese lugarcito que a Lee le encantaba, hasta que Wade comenzó a decirle que no le gustaba que comiera ahí. Las dos se sentaron en el patio a platicar largo rato, mientras yo aprovechaba para ordenar la cocina, y de vez en cuando las veía por la ventana. Cuando entraron, Rachel me regaló un abrazo largo, y me contó que tenía guardados desde hace meses mensajes y correos de Wade, donde se veía perfecto el tipo de control que ejercía, cómo fue alejando a Lee de sus amigas y las cosas feas que les decía. Rachel quería entregar todo eso a la detective Reardon,
por si servía para reforzar el caso contra Wade. Sentí un enorme alivio y agradecimiento por esa amiga que nunca la dejó, aunque Wade hizo todo por separarlas. Al mediodía llegó la gente de la empresa de seguridad en una camioneta llena de aparatos. El técnico se tardó un par de horas poniendo un timbre con cámara para grabar a quien se acercara, luces con sensor de movimiento por todos lados y alarmas en cada ventana de abajo. Me mostró cómo funciona la app, para ver todo desde el celular, recibir alertas si se activa algún sensor, ver el video en vivo del timbre, hasta hablar por la bocina si alguien llegaba. Agregó el número de Don como contacto de emergencia, para que también reciba notificaciones si suena alguna alarma y yo no estoy en casa. Malia, con los ojos de plato, no dejó de preguntar cómo funcionaba todo, qué pasaba si alguien quería meterse. El tener esas medidas visibles la calmó un poco. Probó la cámara del timbre saliendo para saludar, y luego corrió de regreso para verse en la pantalla de mi celular. Como a las 3 de la tarde, volvió a marcar la detective Reardon. Nos contó que ya habían llevado a Wade a declarar y que lo retenían por cargos de chantaje y amenazas mientras armaban el caso. Explicó que Lee tendría que ir mañana a la estación para dar declaración formal en video. Esa grabación sería clave para la fiscalía porque ahí quedaban registrados todos sus recuerdos y emociones frescas. Recomendó que fuera acompañada por Charity para que se sintiera apoyada. Nos dijo también que la fiscalía se estaba tomando el asunto muy en serio, sobre todo considerando lo que Wade hizo antes con Valerie. Le agradecí mucho la llamada y le aseguré que sí íbamos. Cuando colgué, entré a la vieja cuenta de Valerie en redes sociales que había revisado hace unos días y le escribí un mensaje explicándole quién era y que Wade había lastimado a mi hija de una forma muy similar a lo que ella vivió. Le dije que entendía perfecto si no quería responder y que no sentía ninguna obligación. Aún así, le pasé el contacto de la detective Reardon, por si acaso quería compartir su experiencia con la policía. No esperaba respuesta, mucho menos tan rápido, pero Valerie contestó en menos de una hora. Me dijo que hablaría con la detective y que lamentaba muchísimo que esto le estuviera pasando a otra familia. Me confesó que siempre tuvo miedo de que Wade repitiera lo mismo con alguien más y que haría todo lo posible por ayudar. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo y repasando todas las señales que ignoré durante los últimos 6 meses. Cada vez que veía a Lee cansada o ausente, y yo simplemente pensaba que era el estrés típico por la boda, las veces que canceló planes contigo para quedarse con Wade, el hecho de que poco a poco dejó de hablar de sus amigas, de su trabajo o de cualquier cosa que no fuera la boda. La culpa era tan pesada que sentía que me aplastaba el pecho y hasta me costaba trabajo respirar. Pero entonces recordé lo que Charity me dijo en el hospital, que las personas agresoras se saben esconder muy bien y son expertas en aislar a sus víctimas. Eso es lo que hacen, me explicó. Hacen que todo parezca completamente normal por fuera, pero por dentro destruyen a una persona. No podía cambiar lo que ocurrió ni ver lo que dejé pasar, pero sí podía asegurarme de que, a partir de ahora, haríamos todo bien para proteger a mi hija y para que Wade se hiciera responsable de todo lo que hizo. Al día siguiente, Lee y yo fuimos juntas a la estación de policía, donde ya estaba Charity. La detective Reardon nos llevó a un cuartito con sillones cómodos y una cámara. Nos explicó todo con mucho tacto y le dejó claro a Lee que podía tomarse descansos cuando quisiera y que el video se guardaría seguro, solo usado en el caso. Lee se sentó frente a la cámara, con Charity a su lado, solo que fuera de cuadro. Respiró profundo y empezó a contar todo. Cómo empezó el control sobre con quién podía hablar o a dónde podía ir. El maltrato verbal que al principio parecía leve y luego fue empeorando. La intimidación física, cuando él se le ponía enfrente o la tomaba del brazo. Y por último, el chantaje con fotos íntimas, diciéndole que las iba a difundir si no se casaba y se mudaba con él al otro lado del país. Aunque la voz le temblaba, nunca se rompió. Lo contó de principio a fin, agarrada fuerte de los descansabrazos pero convencida. Cuando terminó, la detective Reardon le agradeció por su valentía y le dijo que su testimonio era clave para la fiscalía. Jackson Choi llegó de inmediato con el iPad de Malia. Ya había revisado los videos y confirmó que había 4 grabaciones diferentes, donde se documentaba el abuso de Wade en las últimas semanas. Una donde le agarra el brazo y la amenaza con hacerle pasar vergüenza en la boda. Otra en la que le repite que no vale nada y que nadie más la querría jamás. Una tercera donde le presume las fotos y le advierte que se las mandará a todos si intenta huir. Y una más, de apenas 3 días antes, donde le dice que se van a ir del estado después de la boda, le guste o no. Ya le había dado copias a la fiscal y a la detective Reardon, y nos aseguró que esa evidencia era sólida y sería aceptada por el juez. Lee vio los videos entre lágrimas, viendo su propio dolor desde fuera por primera vez. No me daba cuenta de lo mal que se veía, ni de lo asustada que estaba, ni de cuánto control tenía él sobre mí, repetía. Nos regresamos a la casa en silencio, con Lee mirando por la ventana durante todo el camino. Esa misma tarde me marcó una mujer llamada Lisa June. Se presentó como la fiscal a cargo del caso de Wade y me explicó que los cargos incluían extorsión, acoso, agresión y violación a las leyes de privacidad por las fotos. Me dijo que la audiencia de fianza sería el día siguiente y que, aunque seguramente Wade saldría bajo condiciones, la orden de protección se iba a hacer cumplir rigurosamente. Incluso podía incluir el monitoreo por GPS si el juez lo consideraba necesario por las amenazas contra Malia. Lisa tenía una voz firme y segura. Se notaba que dominaba el tema. Me preguntó cosas muy específicas sobre la evidencia y la cronología, y me comentó que ya revisó el informe forense de Jackson y el video de Lee,
Lee y que veía el caso bastante fuerte. Su forma de hablar me dio la impresión de que realmente le importaba, que no éramos solo un número más. Me prometió que al terminar la audiencia de fianza, me llamaría para decirme el resultado y las condiciones de la liberación de Wade. Al día siguiente, la detective Reardon nos llamó temprano para contarnos que Valerie ya había declarado la noche anterior. Nos dijo que estuvo contando durante más de una hora todo sobre el tipo de control que vivió, cómo Wade la fue apartando de sus amigos y familia, y cómo incluso amenazó a su hermano menor cuando ella intentó dejarlo. Valerie también relató cómo Wade llegó un día a la escuela de su hermano, les tomó fotos y luego les dijo comentarios directos sobre cómo a los niños sin supervisión correcta les pueden pasar accidentes. Lee estaba en la mesa de la cocina, escuchando mientras yo le narraba todo, y por primera vez en días dejó de temblar. Me volteó a ver y me dijo, no estoy loca, esto sí pasó, Wade ya lo había hecho antes. Ese reconocimiento le dio fuerza, como si darse cuenta de que no era la única le ayudara a no sentirse tan sola y a tomar la decisión de que no dejaría que le pasara a otra persona. Fuimos al juzgado para la audiencia de Wade y nos encontramos con Charity en el estacionamiento. Ya adentro, Lisa June estaba organizando todo en la mesa de la fiscalía, mientras que Wade, con el uniforme naranja y su abogado, ni siquiera nos miró al entrar. El juez llamó el caso y Lisa pidió una fianza alta y condiciones muy estrictas. Habló de las amenazas a Amalia, el chantaje por las fotos, el historial de abuso y pidió $50,000 de fianza, monitoreo por GPS, distancia mínima de 150 metros de nuestra casa y del trabajo de Lee y cero contacto de cualquier tipo. El abogado de Wade argumentó que era demasiado, que su cliente no tenía antecedentes y tenía lazos en la comunidad. El juez revisó todo, miró a cada uno y decidió exactamente lo que la fiscal pidió: la fianza, el brazalete con GPS, las restricciones y la advertencia de que cualquier error lo regresaría directo a la cárcel. Wade se puso rojo de coraje, pero no dijo una sola palabra mientras su abogado tomaba nota. Más tarde, cuando estaba en la cocina preparando la comida, me marcó un número desconocido. Era la empresa del monitoreo, y me avisaron que Wade ya había pagado la fianza con la ayuda de sus papás, y que el GPS ya se lo habían colocado. La persona me explicó que, si Wade violaba las restricciones de distancia o intentaba quitarse el aparato, nos avisarían de inmediato. Me dio un número de referencia y una línea de atención disponible las 24 horas para cualquier pregunta. Le agradecí y colgué. Me quedé en la cocina, parada, sintiendo cómo la tensión volvía a apoderarse de mis hombros al recordar que Wade seguía libre por ahí. 20 minutos después, la detective Reardon llamó para asegurarse de que entendiéramos bien las condiciones de la orden de protección y recordarnos que, ante cualquier violación, marcáramos al 911 sin dudar. Nos dijo que los patrulleros de la zona ya estaban avisados y aumentarían la vigilancia sobre nuestra calle. Ese mismo día, Dawn llegó en la tarde para poner más luces con sensor de movimiento por todo el perímetro de la casa. Mientras lo veía trabajando, Malia hacía su tarea en la mesa de la cocina y Lee revisaba su celular como si estuviera esperando una llamada de Wade en cualquier momento. Al día siguiente llevé a Lee a su primera cita de terapia con la doctora Sarah Logan, especialista en temas de violencia doméstica. Me quedé esperando en la sala de espera una hora, leyendo el mismo artículo de revista 3 veces sin procesar nada. Lee salió agotada, pero, de alguna manera, más aliviada, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. De regreso a casa, me contó que le hizo bien hablar con alguien que realmente entendía que irse no era tan fácil como parece. La doctora Logan no la juzgó por haber aguantado tanto ni cuestionó por qué no contó nada antes. Le enseñó técnicas para calmarse cuando la ansiedad se vuelve insoportable, maneras de enfocarse en la respiración y regresar al presente, en vez de dejarse llevar por el miedo. Esa tarde, Lee practicó los ejercicios con Malia, quien los vio como un juego y no paraba de reír con los ruidos exagerados de las respiraciones que inventaba. 2 días después fui a platicar con la orientadora escolar de Malia para ver cómo estaba manejando todo esto. Nos sentamos en una oficinita decorada con pósters alegres, mientras Malia coloreaba en la mesa de al lado. Entre la orientadora y yo, armamos un plan de seguridad para la escuela, incluyendo palabras clave que Malia pudiera usar si se sentía asustada y adultos de confianza a quien acudir inmediatamente. Malia confesó que había tenido pesadillas con Wade llevándose a Lee, y la orientadora le dio herramientas apropiadas para su edad, como un peluche especial para dormir y un cuaderno donde pudiera dibujar lo que siente en vez de guardárselo. Quedamos de vernos cada semana para ir dándole seguimiento según avanzara el proceso legal, y la orientadora prometió estar en contacto con la maestra de Malia para estar pendiente de cualquier señal de ansiedad o cambios en su actitud. Jackson me llamó la tarde siguiente con noticias del análisis digital. Encontró pruebas de que Wade había subido las fotos íntimas a una cuenta en la nube, pero no había evidencia de que las hubiera compartido ni subido a ningún lado público. La fiscalía estaba usando eso como presión en las negociaciones, dejando claro que, si se llegaba a distribuir, agregarían cargos federales graves por pornografía de venganza. Lee estaba en el cuarto cuando puse la llamada en altavoz y vi cómo se le iluminó la cara al saber que las fotos no se habían compartido, aunque casi de inmediato se le notó otra vez un poco ansiosa porque seguían existiendo en algún lugar y fuera de su control. Jackson aseguró que la cuenta ya estaba asegurada como evidencia y que Wade no tenía acceso, pero Lee solo asintió y se fue a su cuarto. Ese fin de semana, Rachel nos visitó para ayudarle a Lee a redactar un mensaje sencillo para los invitados a la boda. Se pusieron en la mesa del comedor con la laptop de Lee, escribiendo, borrando y volviendo a empezar hasta dar con el mensaje final. Explicaban que la boda quedaba cancelada por razones de seguridad personal y pedían privacidad en estos momentos tan difíciles.
No entraron en detalles, pero era bastante claro para que la mayoría entendiera que había pasado algo serio. Lee envió el mensaje y cerró la laptop de inmediato, como si no quisiera ni ver las respuestas. Durante los días siguientes, algunos amigos cercanos se reportaron para apoyarla, y Lee se sorprendió al ver que tanta gente había estado preocupada, pero sin saber cómo acercarse, o porque sentían que Wade lo había hecho imposible. 2 semanas después del incidente en el motel, Lee me pidió que revisáramos juntas lo que quedaba de su vestido de novia. Extendimos la tela rota en su cama, y ella lloró por los cristales destruidos y la seda hecha trizas. Lloraba no solo por el vestido, sino por el futuro que creyó que tendría con Wade. Me senté junto a ella y solo la acompañé en su llanto, sin intentar arreglar nada ni suavizar la situación. Después, con mucho cuidado, empezó a quitar los adornos que seguían intactos, pequeñas zonas donde los cristales aún estaban pegados y sin daño. Dijo que tal vez algún día podría usarlos en algo que fuera solo suyo y que no tuviera relación con Wade. Era un pequeño paso para recuperar algo de lo que él trató de destruir, rescatar un poco de belleza entre todo ese desastre. Unos días después, la detective Reardon nos habló para avisarnos que el monitor de Wade detectó que pasó 3 veces por nuestra calle en una misma noche. Técnicamente no cruzó el límite de 150 metros, pero era obvio que quería tantear la orden. Ella ya había levantado el acta correspondiente y le advirtió al abogado de Wade que, si lo intentaba de nuevo, le quitarían la libertad bajo fianza de inmediato. La fiscal añadió todo eso al expediente para demostrar los intentos constantes de intimidación, incluso con el monitor puesto. Yo empecé a revisar las cámaras desde el celular y a checar todas las noches puertas y ventanas, levantándome varias veces para asegurarme de que todo estuviera cerrado. Charity le llamó a Lee la semana siguiente para contarle de un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica que se reúne los jueves en un centro comunitario en el centro. Lee estaba nerviosa. Le preocupaba compartir su historia con desconocidas o escuchar el dolor de otras mujeres, pero aceptó probar una sesión acompañada de Charity. Regresó 2 horas después y me contó que sí fue difícil oír todo lo que otras han vivido, algunas con casos incluso más duros, pero también le dio algo de consuelo saber que no estaba sola en lo que había pasado. Una de las integrantes había vivido algo similar con el tema de las fotos y se ofreció a platicar con Lee en privado para contarle cómo ella logró salir adelante y volver a sentirse segura. Lee se quedó con su número y comentó que tal vez la llamaría cuando se sintiera lista. Días después, Jackson marcó para darme el informe completo de informática forense. Se pasó horas revisando la laptop de Wade y encontró historiales de búsqueda que me helaron la sangre. Wade había buscado cosas como cómo esconder dinero en el extranjero, cómo no ser detectado al seguir a alguien y cómo usar fotos privadas para manipular a una pareja. Jackson me fue explicando cada cosa por teléfono, siempre con ese tono calmado y profesional, mientras me decía qué significaba cada término. La fiscalía podía usar eso para demostrar que lo de Wade no fue arrebato ni accidente, sino que todo estuvo planeado, pensado fríamente. Luego, Lisa June me llamó para avisar que con esa evidencia ya era casi imposible que hubiera un acuerdo favorable. El abogado de Wade lo iba a tener dificilísimo para decir que su cliente solo había cometido errores, cuando el historial mostraba meses de investigación sobre cómo controlar a alguien. Le agradecí a Jackson su trabajo tan a fondo y colgué sintiéndome al borde del vómito, pero también con cierto consuelo porque ya había constancia clara de todo lo que Wade había hecho. Al otro día, la detective Reardon fue a la casa con un recado de Valerie. Ella escribió que estaba dispuesta a testificar si el caso llegaba a juicio y que quería que Lee supiera que le creía y la apoyaba. Lee leyó el mensaje 2 veces, algo temblorosa, mientras sostenía la hoja. Le preguntó a la detective si podía contestarle y ella le dijo, por supuesto, con mucho gusto se la hago llegar. Lee se sentó a la mesa de la cocina y se puso a escribir por 20 minutos, dándole las gracias a Valerie por su valentía y diciéndole que le hacía bien saber que no era la única a la que Wade había tratado así. Había una fuerza especial en el lazo de 2 mujeres que habían sobrevivido al mismo hombre, atravesando juntas el tiempo y el dolor. La detective Reardon se llevó la carta y prometió entregarla esa misma tarde. Luego, Lee y Valerie se pusieron de acuerdo por mensaje para conocerse en persona cuando el proceso legal avanzara más. Así podrían verse frente a frente en lugar de solo escribirse. Las semanas se fueron entre preparativos para el juicio y sesiones de terapia que prácticamente llenaban nuestros días. Un día, llamó Lisa June para avisar que ya estaban listas para hacerle una propuesta de acuerdo a Wade. Él podía declararse culpable de extorsión y acoso, aceptar una orden de restricción permanente, hacer un programa especial para agresores y quedar en libertad condicional, pero dispuesto a ir a la cárcel si rompía una sola regla. El abogado de Wade pidió tiempo para pensarlo, pero Lisa fue enfática. La oferta tenía caducidad. Si Wade la rechazaba, habría juicio y se enfrentarían cargos mucho más fuertes. Ella me explicó todo primero y luego preguntó si Lee ya quería escuchar los detalles. Puse el altavoz para que Lee pudiera oír mientras Lisa le daba el desglose completo del acuerdo. La orden de restricción sería para siempre. Wade no podría acercarse a Lee bajo ninguna circunstancia. El programa duraría 6 meses y tendría que asistir cada semana a pláticas sobre abuso y control. La libertad condicional sería de 5 años, con revisiones y antidoping periódicos. Lisa dejó claro que la opción alterna era ir a juicio, que sí podía mandar a Wade a la cárcel, pero también implicaba más meses llenos de estrés y no saber qué iba a pasar. Lee se pasó los 2 días siguientes pensando en lo que quería. Por un lado, quería que Wade recibiera el peor castigo y terminara en la cárcel, que perdiera varios años como él estuvo a punto de quitárselos a ella. Por otro, ya solo quería que todo terminara, dejar de vivir con él encima y poder seguir adelante. Tuvo una sesión con Sarah Logan, donde hablaron de ambas opciones.
Sara le recordó que no había respuestas incorrectas, que cualquier decisión que tomara era válida para ella y su situación. Lee volvió de esa cita agotada, pero un poco más en paz. Esa misma tarde, Charity pasó y le explicó bien qué implicaba cada alternativa, sin rodeos. Si aceptaba el acuerdo, todo acabaría en semanas y tendría certeza. Si iba a juicio, seguirían meses de preparación. Tendría que testificar frente a Wade, aguantar el interrogatorio de su abogado, y además, nadie le garantizaba que saldría mejor. Lee escuchó muy atenta y preguntó cómo se vería cada escenario en su día a día. Una semana después, Lisa June llamó para avisar que Wade había rechazado el trato. Al parecer, su abogado pensaba que podía ganar el juicio o conseguir algo mejor si esperaban. Lisa nos habló con seguridad, diciendo que tocaba prepararnos para el juicio, que iba a tardar meses en programarse en el tribunal. Nos dijo que las pruebas eran sólidas, el informe forense de Jackson, los videos del iPad de Malia y la disposición de Valerie para testificar. Cuando le conté todo esto a Lee, ella respiró hondo y dijo que estaba lista para testificar si hacía falta. La miré ahí, sentada frente a mí en la mesa de la cocina, con el rostro serio y mucha determinación, y me sentí muy orgullosa de su fuerza, aunque en el fondo quisiera que no tuviera que ser tan fuerte. Ya había soportado mucho y ahora le tocaba enfrentar meses de trámites legales y, al final, sentarse en la misma sala que Wade. Esa misma semana, Lee resolvió buscar otro trabajo. Wade sabía dónde trabajaba, y aunque él traía GPS, ella ya no se sentía tranquila ahí. Rachel fue a la casa ese sábado, y juntas pasaron horas actualizando su currículum y practicando posibles preguntas de entrevista. Rachel tenía experiencia reclutando gente en su empresa y sabía lo que buscan los patrones. Se concentraron en cómo podía Lee explicar su salida del trabajo actual sin dar demasiados detalles de su situación con Wade. En menos de 2 semanas, Lee ya tenía 3 entrevistas programadas. Una era en una boutique chiquita en el centro, especializada en arreglos y ropa original. Cuando hablaba de esa entrevista, a Lee se le iluminaba la cara. Hacía meses que no la veía así. Le mostró a la dueña fotos del vestido de novia que había hecho y ella quedó impresionada con el detalle y el trabajo. 3 días después, la boutique llamó para ofrecerle el empleo. Su nueva jefa, Jenny, tenía 15 años con el negocio y entendió cuando Lee le explicó que iba a necesitar flexibilidad para poder ir a sus citas en el juzgado. Jenny no le pidió detalles, solo le dijo que se adaptarían a lo que ella necesitara. Lee empezó el siguiente lunes y ese primer día volvió a casa con muestras de telas y muchas historias de los proyectos en los que iba a participar. La vi desplegar la seda y el encaje en la mesa del comedor, enseñándole a Amalia los diferentes tipos de puntadas y cómo combinar los colores del hilo con la tela. Las risas de las dos llenaron la casa mientras Malia intentaba coser en línea recta por primera vez con unos retazos. Era el mejor sonido que había escuchado en semanas. Mis hijas compartiendo algo creativo, sin miedo ni tensión encima. 2 semanas después de que Lee empezó el nuevo trabajo, el detective Reardon llamó con noticias urgentes. Wade había violado el monitoreo del GPS porque se quitó el brazalete del tobillo varias horas y luego se lo volvió a poner. En cuanto la señal se perdió, la empresa que lo vigilaba avisó al juzgado. El abogado de Wade alegó que fue un error técnico, pero el brazalete mostraba claramente que lo habían cortado y después lo intentaron pegar. Fue una violación directa a las condiciones de la fianza. Ese mismo día, Lisa June presentó la moción para revocarla y el juez citó a audiencia para la mañana siguiente. Leigh y yo fuimos al juzgado y nos sentamos en la parte de atrás mientras el juez revisaba la evidencia. El abogado de Wade decía que su cliente solo cometió un error y no lo repetiría, pero la jueza ni siquiera quiso oír excusas. Revocó la fianza en el acto y ordenó que Wade se quedara detenido hasta el juicio. Ahora sí se iba a quedar en la cárcel, sin poder lastimar a nadie ni pasarse por nuestra calle. El alivio fue tan grande que me sentí como si me hubieran quitado 100 kilos de encima. Por fin, Wade estaba en un sitio donde no podía vigilar, ni acechar, ni planear. Ya con él encerrado, esa tensión constante en la casa empezó a aflojar. Malia durmió la noche completa, sin pesadillas, por primera vez en semanas. Cuando iba a verla a su cuarto antes de dormirme, la oía respirar tranquila, profunda, sin esa carita angustiada de antes. Lee dejó de espantarse por cualquier ruido o de estar volteando a la calle cada vez que salíamos. Seguíamos procesando todo lo que había pasado, yendo a terapia y a grupos de apoyo, preparándonos para el juicio que venía, pero ahora sí había aire para respirar y empezar en serio a sanar, no solo sobrevivir al día. Las cenas volvieron a ser normales, con pláticas del trabajo o la escuela, y ya no sobre audiencias y órdenes de protección. Cuando Malia llegó un día con una buena calificación en matemáticas, hasta salimos por un helado para celebrar. Lee me enseñaba el vestido en el que trabajaba, un modelo repleto de perlitas cosidas a mano, y se le notaba el orgullo. Una semana después de que le quitaron la fianza a Wade, Jackson me llamó para darme el informe final de las fotos. Rastreó todos los movimientos de Wade con el material y pudo confirmar que, aunque las subió a la nube, nunca las envió a nadie ni las publicó. Los archivos solo se quedaron en su cuenta como amenaza para Lee, pero nunca hizo nada más. Lisa June planeaba aprovechar esa información para presionar al abogado de Wade. Las pruebas demostraban perfectamente la intención de extorsionar, aunque no las hubiera distribuido. Lee lloró cuando se lo conté. Sentía alivio,
pero todavía hay miedo. Sabía que las fotos seguían en algún archivo de la policía, que serían parte del expediente aunque Wade no las hubiese compartido. Pero por lo menos, saber que no las publicó ni mandó a nadie, le quitó un peso de encima, el que había cargado durante meses. Esa tarde le llamó a Valerie y platicaron más de 1 hora sobre todo lo que les había pasado y cómo estaban saliendo adelante, a pesar de Wade. Pasaron 2 meses con Wade encerrado y poco a poco, la vida nos permitió armar rutinas que casi se sentían normales. Lee iba cada mañana a la boutique con su lunch y regresaba contando historias de novias que lloraban al ver su vestido y mamás difíciles que querían hacerlo todo a su modo hasta el último segundo. Trabajaba con seda, encaje y bordados delicados, siempre con la mano firme creando cosas preciosas para momentos felices de otras personas. Malia se sentaba en la mesa a hacer tarea y exámenes de ortografía, me contaba de sus amigas o el proyecto de volcanes para ciencias que hacía con su compañera. Yo volvía al trabajo con la comprensión de mi jefe de que a veces tendría que faltar por las audiencias, y con el tiempo volvía a agarrar el ritmo de juntas, entregas, y esos problemas de oficina que, comparados con lo que habíamos pasado, parecían papitas. Ya no éramos los mismos de antes de Wade, pero íbamos encontrando nuestro rumbo, día con día. Una noche de martes, Lisa June llamó para avisarnos que el juicio sería en 6 semanas y que quería ver a Lee para prepararla. Se reunieron en la oficina de Lisa, repasando las preguntas que haría la fiscalía y practicando después el contrainterrogatorio, donde Lisa se ponía en el papel de la abogada de Wade y le hacía preguntas incómodas para ponerla a prueba. Las manos de Lee temblaban cuando Lisa la presionaba sobre la línea de tiempo o le preguntaba por qué no se había ido antes, pero siempre contestó claro y sin rodeos. Después de 2 horas, Lee me contó que fue duro, pero valió la pena porque saber qué esperar hacía que el juicio diera un poco menos de miedo. Lisa le explicó que Charity estaría con ella en la sala, y que yo también, igual que Rachel y cualquiera más que quisiera apoyarla. Esa preparación le dio a Lee un poco de control, algo que no había sentido en meses, como si pudiera adueñarse de nuevo de su historia, y no dejar que el abogado de Wade la torciera. La siguiente semana, Valerie buscó directamente a Lee y le propuso verse para tomar un café. Charity las acompañó, se sentó en una mesa cercana, y dejó que ellas platicaran durante horas sobre todo lo que pasaron con Wade. Descubrieron coincidencias tremendas en la manera en que él las aisló de sus amigas, criticó su forma de vestir y usó amenazas para atraparlas, pero también reconocieron la fuerza que tuvo cada una para sobrevivir y escapar. Valerie le contó cómo fue el tema de la orden de restricción, el miedo que sintió al testificar, pero también la libertad de poder contar la verdad frente al juez, donde Wade no podía callarla ni intimidarla. Le prometió a Lee que estaría presente el día que testificara, como un rostro amigo para recordarle que no está sola. Antes de despedirse, intercambiaron teléfonos y quedaron en seguir en contacto después del juicio. Habían creado entre las dos, a partir del dolor compartido, una verdadera amistad. Malia se sentó con la orientadora de la escuela para escribirle una carta al juez, donde explicó con sus propias palabras de niña lo que sentía tras recortar el vestido de Lee. Contó cómo había escuchado a Wade hacer llorar a Lee detrás de la puerta del baño, y cómo le daba miedo que su hermana terminara casándose con alguien malo y se fuera lejos. En la carta habló de su deseo de proteger a Lee, aunque ella solo era una niña, y de cómo presentía que algo andaba muy mal, aunque los adultos todavía no se dieran cuenta. Lisa June leyó la carta y dijo que era valiosísima porque ayudaba a entender el impacto que las acciones de Wade habían tenido en toda la familia, mostrando que su abuso alcanzaba a todos los que querían a Lee. Malia se sintió orgullosa de poder ayudar y que su instinto de proteger a su hermana fuera visto como algo valiente y válido, no como algo malo. La orientadora escolar le dio una copia a Malia para que la guardara, y ella la puso en su caja de tesoros, junto con fotos, diplomas y notitas de Lee que siempre cuida mucho. 3 semanas antes del juicio, el abogado de Wade buscó a Lisa June para proponer un nuevo acuerdo que lo cambiaba todo. Wade estaba dispuesto a declararse culpable de todos los cargos, incluyendo extorsión, acoso, agresión y romper la orden de restricción, todo a cambio de que le recomendaran libertad condicional en vez de cárcel, además de una orden de restricción permanente y la obligación de ir a terapia para agresores. Lisa fue a ver a Lee, le explicó las condiciones y le recalcó que la decisión solo podía tomarla ella, que no había respuesta correcta o incorrecta. Lee pidió un par de días para decidir y habló con la doctora Logan sobre cómo podía empezar a cerrar ese ciclo, con Charity sobre lo que podría pasar tanto si aceptaba el acuerdo como si seguían hasta juicio, con Valerie sobre su experiencia en el sistema, y conmigo sobre sus temores y sus ganas de reconstruir su vida. Hizo listas, lloró, se enojó, y poco a poco llegó a una decisión que sintió de verdad propia y correcta para su proceso. La segunda noche, Lee llegó a la cocina donde yo estaba y me dijo que ya había decidido. Iba a aceptar el acuerdo. Me explicó que no necesitaba que Wade fuera a la cárcel para entender que lo que él había hecho estaba mal y era solo su culpa, no la de ella. Sentía que con la orden de restricción permanente y la terapia obligatoria era suficiente para protegerse, y no tener que pasar por el juicio era un alivio porque así evitaba responder esas preguntas tan duras y personales del abogado de Wade. Estaba lista para avanzar y no seguir meses y meses repitiendo el mismo dolor una y otra vez por culpa del juicio y todo lo que significaba. La abracé bien fuerte y le dije que estaba orgullosa porque eligió lo mejor para ella misma, y no lo que otros esperaban que hiciera, y al rato le llamé a Lisa June para avisarle de la decisión. Lisa dijo que contactaría al abogado de Wade y programaría la audiencia necesaria, y nos recordó que aunque ya no hubiera juicio, Lee podía preparar una declaración como víctima para el día de la sentencia. 2 semanas después,
Nos vimos sentadas en la sala del juzgado mientras Wade, sin mostrar ni una pizca de emoción, aceptaba haber extorsionado a Lee con fotos íntimas, hostigado a ella y a toda la familia con amenazas y vigilancias, y roto varias veces la orden de restricción pasando en coche por la casa y quitándose el brazalete de localización. El juez fue muy claro, le hizo preguntas sobre cada cargo para asegurarse de que entendía en qué estaba aceptando su culpabilidad y que lo hacía por iniciativa propia. Wade solo decía que sí, sin levantar la mirada del piso y sin atreverse a voltear a ver a Lee, que estaba sentada tomada de la mano de Rachel. El juez aceptó el acuerdo y puso fecha para la sentencia 2 semanas después, pero le advirtió a Wade que cualquier falta contra la orden de restricción lo llevaría directo a la cárcel y que el trato se anularía en ese instante. Al salir del juzgado, nos encontramos con el sol de frente y Lee pudo respirar profundo por primera vez en mucho tiempo. Esas 2 semanas antes de la sentencia, Lee se apoyó en la doctora Logan para escribir su declaración, donde sacó todo: los 6 meses de control que fue sufriendo cada vez más, el miedo por su familia, la ansiedad constante por las fotos que Wade usaba en su contra, pero también habló de lo fuerte que resultó ser, de la protección de Malia, la lealtad de Rachel y la manera en la que yo la ayudé para que pudiera salirse de todo eso. Habló sobre su red de apoyo, de su trabajo en la boutique y de cómo pensaba rehacer su vida lejos de los abusos y manipulaciones de Wade. Cuando practicó leerme su declaración, yo lloré, una parte por el dolor, pero también por la fuerza que ahora emanaba, por cómo recuperaba su historia, y decidía que nadie más, ni siquiera Wade, iba a definirla nunca más. La doctora Logan le ayudó a prepararse para todo lo que implicaba leer esas palabras tan cerquita de Wade en la corte, y Lee practicó cómo mantenerse firme y centrada en su verdad. El día de la sentencia, el juzgado estaba lleno de personas que querían a Lee y querían ver que Wade pagara por lo que hizo. Lee se paró frente al podio y leyó su declaración, su voz clara y firme, aunque por momentos temblara, y Wade no se atrevía a levantar la cabeza de sus manos. Cada que Lee dudaba, Valerie le sonreía desde la galería y Rachel me apretaba fuerte cuando Lee describía el chantaje y las amenazas. El juez puso atención a cada palabra, tomó notas, y al final sentenció a Wade a 5 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, terapia obligatoria para agresores y una orden de restricción permanente de por vida. También le ordenó a Wade pagar todas las terapias de Lee y prohibió cualquier contacto con ella, conmigo o con Malia para siempre, advirtiendo que cualquier intento sería 3 años de cárcel directitos. Al salir ese día del juzgado, Lee se detuvo en las escaleras y respiró profundo, con la cara al sol, y Rachel la abrazó fuerte. Valerie le tomó la mano y Charity le recordó que lo peor ya había pasado, que ahora podía enfocarse en sanar e imaginar la vida que siempre había merecido. Nos fuimos juntas a comer a un café del centro, todas apretadas en una mesa pequeña, y por primera vez en meses pudimos reírnos de cualquier tontería, algo que no tenía nada que ver con Wade, fechas de juicio ni miedo. La conversación se sentía ligera y natural, entre anécdotas del trabajo, planes para el fin de semana y el video chistoso que Malia quería enseñarnos en su teléfono. Sentí que por fin estábamos pasando de solo sobrevivir a empezar a vivir de verdad. Una semana después de la sentencia, Lee volvió a sacar su cuaderno de bocetos y empezó a diseñar vestidos otra vez, por primera vez desde que había pasado todo. No eran vestidos de novia ni nada para clientas, solo garabateaba ideas que le hacían feliz. Una noche la vi sentada en la mesa de la cocina, moviendo el lápiz sobre el papel, creando líneas fluidas y detalles delicados que no tenían nada que ver con el vestido que Wade alguna vez criticó. Luego fue a su cuarto viejo y regresó con una cajita donde había guardado los adornos que logró salvar del vestido de novia destrozado, cristales que le llevó horas coser antes de que Malia lo cortara en pedazos. Los sostuvo bajo la luz para ver cómo brillaban en la lámpara de la cocina y después comenzó a dibujar un diseño nuevo, uno que usara esos mismos cristales, pero en algo que fuera solo suyo, sin ninguna relación con bodas ni la aprobación de un hombre. El vestido que ideó tenía un escote asimétrico y una falda ancha con aplicaciones que caían de un lado como si fueran agua. Trabajaba en él casi todas las noches después de cenar, rodeada de telas e hilos en la mesa, mientras Malia hacía tarea junto a ella. No hablaban mucho en esos ratos, solo compartían el espacio, cada una en lo suyo, pero con una calma y complicidad que ya se extrañaba. A veces Malia levantaba la mirada para ver trabajar las manos de su hermana, y yo me encargaba del té y de prepararles algo rico, sintiendo cómo algo dentro de mí se iba acomodando al verlas sanar juntas. Lee levantaba algún bordado para mostrárselo a Malia, y ella asentía muy seria, casi como una experta admirando una obra de arte. Poco a poco, a lo largo de varias semanas, el vestido fue tomando forma, y yo podía ver cómo la confianza de Lee regresaba con cada puntada, con cada cristal que ponía exactamente donde quería. Malia por fin logró dormir toda la noche, sin sobresaltos y tranquila, unas 3 semanas después de la sentencia. A la mañana siguiente fui a verla pensando que tal vez estaría cansada o ansiosa, pero estaba despierta, tranquila y leyendo un libro en la cama. Ese mismo día, su orientadora escolar me llamó para contarme que Malia iba muy bien en las sesiones semanales, mostrando una fuerza impresionante para una niña de 9 años que había vivido algo así. Decidimos seguir con las sesiones semanales, porque a Malia le gustaba poder hablar de sus emociones en ese espacio. Una noche, mientras preparábamos la cena, Malia me soltó de la nada que se alegraba de haber roto el vestido de Lee. Dejé el cuchillo y la miré. Me explicó que si no lo hubiera hecho, Lee
quizás se habría casado con Wade y se habría ido lejos, y tal vez las cosas habrían salido peor. Me agaché junto a ella y le dije que era increíblemente valiente e inteligente, que había protegido a su hermana justo cuando más lo necesitaba. Me preguntó si estaba enojada por el vestido, y le contesté que no, que al final de cuentas solo era tela e hilo, pero Lee era familia, y eso es lo que realmente importa. Malia me abrazó con todas sus fuerzas y luego, como si nada, volvió a mover la salsa de la pasta, pero pude notar cómo hasta sus hombros estaban más relajados después de tanto tiempo. 3 meses después de la sentencia, Lee llegó de la boutique con una noticia que la tenía temblando de emoción. Su jefa había visto el vestido que estaba haciendo y le preguntó si quería diseñar varias piezas exclusivas para la tienda. Lee estaba nerviosa, pensando que quizá no estaba lista o que no era tan buena, pero en sus ojos le brillaba esa chispa que llevaba mucho sin ver. Se metió de lleno en el trabajo, con una energía y ganas que no recordaba desde antes de Wade. Diseñó 6 vestidos para su primera colección, todos pensados para la noche y con detalles de pedrería que resaltaban su talento. Trabajaba hasta tarde y más de una vez la sorprendí dormida en la mesa de la cocina, con la tela justo entre las manos. Rachel le echaba la mano con las costuras más sencillas y terminaban riéndose juntas mientras se tomaban un café. El día que terminaron todas las piezas y las pusieron en el aparador, la dueña de la boutique le puso un letrero que decía, diseñado por Lake. Fuimos a verlas el sábado siguiente. Ahí estábamos, las 3 paradas frente al aparador, y Lake, entre Rachel y yo, con una sonrisa que de tan grande casi se le desbordaba, brillando de orgullo por lo que había logrado. La gente que pasaba se detenía a ver los vestidos, y hasta una señora entró a preguntar los precios mientras nosotras seguíamos ahí. Lake me agarró la mano tan fuerte que mucho rato después me seguía doliendo, pero ni me importó porque la veía feliz como hace años no la veía. Con Valerie, Lake empezó a verse para tomar café cada 2 semanas, y su amistad poco a poco dejó de estar centrada en el trauma que compartían. Ahora platicaban de sus trabajos, de lo que leen o de sus hobbies, construyendo una relación auténtica, basada en quienes son hoy, no solo en lo que Wade les causó. Lake regresaba de esas salidas diferente, más ligera, más ella. Valerie le platicó de su nueva relación, de cómo se siente estar con una pareja que la respeta y apoya de verdad, y le dijo que sí es posible volver a confiar, que no todos van a dañarte como Wade lo hizo. Lake todavía no se sentía lista para salir con alguien, pero escuchaba y le preguntaba cómo era realmente una relación sana. Un día, de regreso, me contó que hablar con Valerie la hizo ver que merecía muchísimo más de lo que tuvo con Wade, que lo de él no era normal ni estaba bien. Valerie llevaba 2 años en terapia y compartía lo que a ella le había servido, pero sin presionarla a ir más rápido de lo que pudiera. Hicieron planes para ir juntas a la feria de manualidades el siguiente mes, ya solo como amigas que disfrutan una tarde tranquila, sin que tenga que ver nada con demandas o órdenes de protección. Al cumplirse 6 meses de que todo empezó, armamos una pequeña reunión en la casa para celebrar que la primera colección de Lake se había vendido completa en la boutique. Rachel llegó con una botella de champaña y una tarjeta firmada por todas las compañeras de Lake. Dawn, la vecina de al lado, trajo un ramo enorme de flores y una sonrisa que le rebosaba orgullo. Hasta Charity y la detective Reardon se dieron una vuelta con cupcakes de la pastelería del centro. Terminamos todas en la sala, platicando, riendo y celebrando. Y se sentía increíble, porque por fin era una razón bonita para reunirnos, y ya no solo para sobrellevar las malas rachas. Malia se empeñó en hacer un brindis, aunque solo tenía jugo de manzana. Se subió a la mesa de centro, alzó su vaso y dijo, estoy muy orgullosa de mi hermana porque fue valiente y creó unos vestidos hermosísimos. Lei, feliz, se puso a llorar y la abrazó tan fuerte que pensé que no la iba a soltar nunca. Luego Lake dijo, nada de esto lo habría logrado sin mi pequeña protectora. Y Malia sonreía como si le hubieran dado un premio. Comimos de más, nos desvelamos y nadie mencionó a Wade, ni sacó temas feos, ni hubo ningún juzgón. Solo estábamos entre gente que se quiere, celebrando todo lo que hemos pasado y lo lejos que llegamos. Una semana después de la fiesta, llegó una novia a la boutique buscando a Lei en específico. Había visto la colección de noche en el aparador y quería saber si Lake podía crearle un vestido de novia personalizado. Esa noche, Lake me lo platicó y vi cómo, por un segundo, la duda y el miedo antiguos regresaban, pero respiró hondo y dijo, sí, sí puedo hacerlo. Se juntó varias veces con la novia para entender lo que soñaba y terminó diseñando algo precioso, con cristales y pedrería fina cosidos a mano, que le tomó semanas terminar. Puso todo su esfuerzo y talento en que quedara perfecto para ese día tan importante para alguien más. Cuando la novia fue a probarse el vestido, se le salieron las lágrimas de alegría. Abrazó a Lake y le dijo que era más bonito de lo que había imaginado. Esa noche, Lake regresó a casa radiante y me contó que se sentía en paz por haberle dado felicidad a otra persona en vez de solo estar sobreviviendo al dolor. Me dijo que hacer ese vestido le ayudó a recuperar algo que Wade intentó destruir, recordándole que el matrimonio sí puede significar algo bonito para otras personas, aunque para ella no haya sido así. Empezamos a hacer nuevas tradiciones que no tenían nada que ver con Wade, ni con juicios, ni con todo lo duro que vivimos. Los viernes por la noche se transformaron en noches de películas, y Malia escogía la que quería mientras hacíamos palomitas en la estufa como antes. Los domingos por la mañana, Lake le enseñaba a Amalia trucos de costura más avanzados, y yo preparaba hot cakes. La casa olía a mantequilla, miel de maple, y estaba llena de sus risas. Un fin de semana nos fuimos a la playa y nos dedicamos a hacer castillos de arena enormes, con fosos y torres. Malia y Lei se metieron al mar, y yo las veía desde la arena, sin que nadie mencionara temas de juzgados, ni reglas ni miedos.
Solo éramos una familia disfrutando, viviendo una vida normal como cualquier otra. Recogimos conchitas, comimos helado, nos quemamos con el sol y dormimos tranquilos en el hotel, con la ventana abierta para escuchar el mar. De regreso, Malia se durmió en el carro y Lake me tomó de la mano. No dijimos nada, no hacía falta. Un día, ya entrado el otoño, encontré el cuaderno viejo de Malia cuando estaba limpiando su cuarto, ese donde escribía que quería cuidar a Lee y hablaba del miedo de que Wade se la llevara. Me senté en su cama con el cuaderno y me acordé de ese día horrible en que empezó todo. Llamé a las 2. Nos sentamos juntas y les dije lo orgullosa que estaba de su valentía y fortaleza. Malia había salvado a su hermana rompiendo un vestido, con solo 9 años y sabiendo exactamente qué hacer. Lake se salvó a sí misma al atreverse a pedir ayuda, al ser lo suficientemente valiente para irse, aunque Wade se lo pusiera muy difícil. Entre los tres, salimos adelante de algo que pudo haber destruido a nuestra familia, pero lo superamos más unidos y fuertes que nunca. Ya no éramos las mismas personas de hace 6 meses, y eso estaba bien, porque quienes éramos ahora eran más valientes y sinceros los unos con los otros. Estábamos construyendo vidas llenas de seguridad, creatividad y amor, donde nos cuidamos y hablamos cuando algo no estaba bien. Lo peor que me dijo mi hija alguna vez, que Wade trataba mal a Lei, terminó siendo la verdad que, a final de cuentas, nos salvó.